Joder. Hola. Si, era para ver se estabas ben. Xa, pero ainda así, preocúpame, jodas. Fixestes algo para cerrar as escaleiras? Vale, pero ainda así. De feito, quería ir a recollervos, pero o coche quedouse en Sofá prácticamente. Cheguei a casa malamente. Laura. Laura, estás ben? Laura, contesta, por favor. Laura, contesta, joder. Joder. Merda. Tendré que sobreponerme y sobrevivir. Mierda. Ojalá hubiera parado en la armería cuando pude. Ahora estoy indefenso. O menos mal que tengo ese hacha de mierda, que si no ya estaría muerto. Y también suerte que el supermercado de ahí arriba no estuviese abarrotado de esos zombies como lo estaba el centro comercial. Espero que esta epidemia se solucione pronto. No se me hace me parece excesivo para controlarlo, joder. A fin de cuentas, con esto en sus cabezas ya está. Dios, ¿quién nos iba a decir que todas esas pelis tenían razón? Joder, 200 contactos y no consigo hablar con nadie. Dios, esto es flipante. Es imposible que estén todos muertos, joder. No, no puede ser.
eso vas ya acabar de ver la peli mañana. Venga, venga, dime que me contestaron, joder. Alguien tuvo que contestarme. Mierda. Joder. Llevo ya 2 días sin salir de casa. Los mismos que hace que esos zombies hijos de puta se cargaron todo lo que tenía en la tierra. Pero aún así me han llevado a dar mi brazo a torcer. Los cabrones no podrán conmigo. Solo aquí en casa estoy perfectamente seguro, o al menos mientras tenga comida. Después ya se verá. A ver, cabrón, ¿dónde te metiste? Tienes que estar por ahí, joder. Por esta vez he conseguido zafar.
Zombie debió escaparse, pero no puede estar muy lejos. Espero que no sea muy inteligente y no esté acechando, lo que es peor, atrayendo más zombies hacia mí. Quizás debería andarme con más ojo a partir de ahora. Quizás ni siquiera esté seguro aquí dentro, pero tampoco tengo dónde ir. Joder. ¿Cómo que no existe? Iré al piso de arriba, sí. Sí, eso es, el piso de arriba seguro. Cerraré las escaleras con algún colchón o algo así. O no, mejor con alambre. Debería haber fuera, sí. Eso es. Y lo electrificaré. Y así ninguno de esos cabrones podrá subir. Estaré allí arriba hasta que alguien me venga a rescatar. A fin de cuentas aún estoy sano y ni siquiera me he mordido. Así que debería sobrevivir bastante bien varias semanas. Incluso meses. Vamos a ponernos una peli.
A ver que tengo un golpe fácil. Sí, así que esto funciona, huele a churrasco. Vaya, no puedo creer que me quedaste más de cerca. ¡Hijo de puta! Por suerte ya se ha demostrado que el proceso de zombificación no es vírico. Fue una de las primeras hipótesis, pero no tardó en ser descartada. Solo ocurría a aquellos que morían y conservaban su cerebro. No obstante, espero que esta mierda no gangrene. Sería una pena tener que amputarme el brazo, la verdad. ¿Estás ahí, hijo de puta? ¿Estás ahí? Vente, vente si tienes cojones. Acércate a la alambrada. Venga. Venga, vente, hostia.
Venga, que no funcionas. Bien, ahora se va la luz, así que no tengo protección. El coche no tiene gasolina, así que no puedo escapar. Apenas tengo comida. Joder. Estoy solo, incomunicado y perdido. Y esta vida cada día tiene una pinta peor. Joder, Lois, vamos, piensa algo. Mierda, mi posibilidad. Espera, a no ser que solo se quede en automático. Mierda. Joder. Ya sé, voy a tapiar la ventana con el sofá.
sí que estoy perdido. Que arriba no me van a encontrar ni aunque vengan a rescatarme. No tengo agua ni comida, así que solo sobreviviré 3 o 4 días. Es el fin. Me perdí. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Por supuesto que no. Pero no tengo otra opción. Mírame. Estoy perdido. No hay nada que pueda hacer. No tengo comida, no tengo bebida, estoy solo y por encima estoy hablando conmigo mismo. Estoy volviendo loco. Pues tírate de una vez si tantos problemas tienes. No le hagas caso, puede que sobrevivas. ¿Pero cómo? Es imposible. Tírate. ¿O acaso no has pensado que lo mejor son tan reales como yo o como él? No le escuches, tío, aquí es seguro. No lo es. Date cuenta, estoy aquí solo, perdido. Ellos están ahí acechando. En cuanto baje, me van a atacar. Llevo un mes sobreviviendo y ahora sí que estoy perdido. Tienes razón, y se está volviendo loco. Tú calla la boca. Callaros los dos, cojones. Haré lo que yo quiera. Mira, se fueron. Voy a bajar a por comida. Por aquí es donde mejor estás. Aquí, ahora voy. Baja rápido, que a lo mejor puedes encontrar alguno.